Esta mañana, hermanos, una vez más me siento privilegiado estar acá y a la misma vez, como siempre, ustedes saben que estar aquí no es fácil, pero si el Señor está y abrió esta oportunidad es con un propósito, hermanos, amén. Entonces vamos a entrar en la palabra. Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Cuando lo tengan, digan amén. Antes de leer esta palabra, esta escritura, hermanos, ustedes ya saben de que este año, el 2020, es la cultura, el mundo, la nación, el país ha dado un giro bien fuerte. Lo que estamos viendo, lo que está surgiendo en este país y en el mundo, con todo lo que las circunstancias que ustedes ya saben, que no tengo que repetir, son cosas que no estaban aconteciendo hace un año atrás. Y hermanos, las cosas se están poniendo grave en el mundo del gobierno. Se sigue empujando y apoyando una agenda bien fuerte contra la familia. Necesito decirle, hermanos, que ahorita en las redes sociales hay un movimiento nuevo donde le dicen en inglés los maps, que se están saliendo los maps para identificarse y dejar que el mundo sepa de que son personas que tienen una atracción sexual hacia niños, minor attracted person. Entonces están diciendo, y muchas de las universidades más grandes y mejores del país están diciendo de que ya estas personas que tienen el anhelo de acostarse, de abusar de bebés hasta de 2 años, 3 años, 4 añitos, están diciendo de que esto no es nada malo, están diciendo de que es simplemente su identidad y su preferencia sexual. Y en California están trabajando duro en esto para pasar leyes para decir de que si un hombre abusa sexualmente de un niño o una niña, no se le puede llevar cargo si tienen máximo 10 años de diferencia. ¿Cuántos saben de que hay una gran diferencia entre una niña de 10 años y un hombre de 20 años? Y hermanos, estamos viendo cosas y están pasando cosas detrás de las escenas, como yo le dije varias semanas atrás, que hay una agenda satánica contra la juventud. Jamás en la historia de la iglesia hemos visto tantos. Jamás en la historia de la iglesia hemos visto tantos jóvenes que se están aislando de la fe, se están aislando, separando de la iglesia y aún de sus propias familias. Y la palabra que vengo a predicar hoy sí está alineado con esto, hermanos. ¿Por qué? Por la razón es de que la maldad se está multiplicando y Jesucristo lo dijo claramente que por causa de la maldad multiplicarse, el amor de muchos, ¿qué? Se va a enfriar hacia Dios primero y hacia nosotros mismos. Entonces en esta palabra, hermano, en esta mañana yo quiero traerle una enseñanza directamente de la palabra de Dios para que tomemos conciencia, porque hermanos, nosotros no podemos controlar lo que está pasando en el mundo. Nosotros no podemos controlar las decisiones que están pasando allá afuera, pero sería mal hecho, hermanos, de que nosotros nos pongamos en una postura a decir de que, bueno, son el mundo, son pecadores, se van para el infierno y nosotros no hacemos nada. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, tenemos que contender por la fe y perseverar en la palabra y perseverar en la búsqueda del Señor y en la voluntad de Dios. Entonces, Salmo 139, 23 habla de una perseverancia personal entre nosotros y Dios. Y la palabra dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo voy a repetir una vez más. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Hermano, la condición de nuestros corazones, hermanos, bienvenidos hermanos, la condición de nuestros corazones es vital, es muy importante. Ese es el epicentro. El corazón es el epicentro, hermanos, de nuestra identidad. Cuando la palabra habla del corazón y la Biblia habla del corazón, no está hablando literalmente el órgano, está hablando del centro moral del ser humano, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, realmente lo que somos. Y el Señor lo dice en su palabra: hijo mío, dame tu corazón. Y el problema, hermanos, es que por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios, porque Dios dice en su palabra de que Él nos trajo a nosotros con cuerdas de amor y de misericordia. Dios dice en su palabra de que Él se le reveló a un pueblo que no lo estaba buscando. Ese dicho de que los cristianos dicen: bueno, yo busqué de Cristo y lo encontré. Usted no buscó de Cristo, Cristo te buscó a ti, tuvo misericordia mientras que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio la oportunidad de arrepentimiento. Nos dio la opción, pero Él puso el querer como el hacer en nosotros. La salvación, hermanos, es una obra completamente de Dios. Y si nosotros respondemos, y si nosotros entregamos nuestra voluntad, pero es todo por la gracia de Dios. Por eso Jesucristo dijo que la iglesia, Él dijo que mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia verdadera del Señor no está siendo edificado por apóstoles, ni profetas, ni pastores. La iglesia verdadera de Jesucristo está siendo edificada por Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, Él es el fundamento. Y estos hombres y mujeres son simplemente herramientas, son servidores. Y no se pueden llevar la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el medio de este caos que vemos en el mundo, donde vemos que parece que una generación completa se está perdiendo, porque hay una agenda contra nuestra juventud, lo vuelvo y lo repito. La pregunta es: ¿a dónde estamos nosotros? ¿A dónde está la iglesia? Yo cuando el Señor entró a mi vida y yo tenía simplemente 18 años, yo comencé a mirar un patrón, y yo he visto a través de los años, 18 años después, hermanos, de que más y más jóvenes se están alejando, más y más iglesias se están vaciando, están perdiendo miembros. Parece que como la iglesia, como que los hermanos en las congregaciones se están cansando. Están perdiendo el gozo, están perdiendo la pasión, están perdiendo el anhelo para servir. Y yo veo, no solamente aquí, hermanos, pero estoy hablando en general, yo veo como los pastores y los ministros, los líderes genuinos sufren. Yo conozco pastores, hermanos, de que quieren tirar la toalla. Yo conozco pastores, hermanos, que tienen llamados, que tienen dones, que tienen el conocimiento, pero parece que como que han perdido sus fuerzas, o han perdido el anhelo de cumplir con el llamado santo que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? Jesucristo dijo: en este mundo vamos a sufrir aflicciones. Yo conozco muchos cristianos, hermanos, de que escasamente se congregan. Yo conozco muchos cristianos, hermanos, que antes servían con gozo, llevaban su ministerio, servían con lo que sea, pero ahora no quieren ni sentarse en la congregación. Y yo conozco personas en el mundo que están decepcionados con la iglesia. Yo conozco muchas personas en el mundo que están lejos de Dios, que no creen ni en la iglesia, no creen en los pastores, no creen en la Biblia por la hipocresía, porque la iglesia nosotros somos muy pronto para juzgar al impío, somos muy pronto desde los altares para decir: miren los pecadores, pero no nos estamos examinando a nosotros mismos. Yo como un servidor, como un cristiano, hermano, cuando yo fallo, sea con incrédulo o con cristiano, yo tengo que venir a arrepentirme y decir: mire, yo fallé, te pido disculpas, perdóname. Eso es lo que el mundo y aún en nuestras propias iglesias tenemos que ver. Y me pongo como ejemplo, hermanos, porque yo soy la primera persona que fue ministrado con esta palabra. Examina mi corazón, oh Dios, y vea en mí si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
La condición de nuestros corazones determina el rumbo de nuestras vidas. Por eso la palabra es clara y dice que sobre todas las cosas, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Sobre todas las cosas, ¿qué? Nuestros corazones. Hermanos, y corazones están siendo endurecidos en las iglesias, en los ministerios, los líderes en los altares. Le hago una pregunta a ustedes que están casados. ¿Cuántos de ustedes, cómo se sienten cuando su esposa lo ha rechazado? Mujeres, ¿cómo se sienten cuando su esposo te ha rechazado? ¿Qué tal mujeres que usted, las que no trabajan o las que sí trabajan y aún cocinan, que preparen un plato de comida y llega su esposo y usted le sirve ese plato y él diga, yo no quiero eso es basura? ¿Cómo se va a sentir usted? Esposas, ¿cómo se sienten cuando sus esposos quieren estar con usted íntimamente y ustedes lo rechazan por X motivo? ¿Cómo se siente un padre cuando sus hijos lo rechazan? ¿Cómo se siente un padre cuando llama a sus hijos y los hijos no le contestan el teléfono? Cuando manda un texto y le ignoran el texto. ¿Cómo se sienten los padres? ¿Cómo se sienten los hijos cuando los hijos que hay afuera, que nunca han conocido a su mamá, que nunca han conocido a su papá? Yo puedo hablar de eso, hermanos, porque yo tengo 36 años y nunca he conocido a mi padre. Pero tengo un padre en el cielo. Pero la pregunta es esta, hermanos. ¿Qué es lo que causa el rechazo? El rechazo, la respuesta es que causa un corazón endurecido. Y tenemos que tomar conciencia y pedirle al Señor que examine nuestros corazones, porque nosotros estamos rechazando a los pastores están rechazando a la congregación. Y no estoy hablando del ministerio Jesucristo el Rey, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y en el mundo se están cansando de ver de que hay pastores que están ganando millones de dólares, de que hay pastores que tienen mansiones de 20,000 pies cuadrados, de que hay pastores que tienen 5 o 6 carros, que tienen botes, que tienen aviones, que tienen multitud y multitud de seguidores, pero hay personas en su propia congregación que no pueden ni pagar la luz y no les ayudan. Hay personas en sus iglesias que no tienen para comer, pero ellos tienen zapatos puestos de $1,500. Pero en este tiempo es donde la iglesia tiene que brillar y decir, eso es falso, eso no es Jesucristo, eso no es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que mostrar a este mundo perdido lo que realmente es la voluntad de Dios y el evangelio. A mí lo que me gusta, hermanos, de lo que ha pasado es que como que el dinero ya no está entrando en las iglesias, como que los millones, los dolaritos ya no están entrando. Y yo quiero ver eso, porque yo quiero ver realmente cuáles son los pastores que están sirviendo para servir a Dios y servir al pueblo, y cuáles son los que están sirviendo para un cheque, que se sequen las finanzas. Porque las finanzas no son nada en los ojos de Dios. Eso no son las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo es la gracia, la misericordia, la salvación, la restauración. Sobre todas las cosas, hermanos, tenemos que guardar nuestros corazones. Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Jeremías 17:9, y tengo que ir un poquito rapidito para poner el fundamento de este mensaje. Jeremías dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Un corazón perverso, un corazón perdido, un corazón, así éramos nosotros. Pero versículo 10 dice, yo Jehová escudriño la mente y yo pruebo el corazón. Lo que es, hermanos, nosotros estamos en esta tierra porque el Señor simplemente quiere ver cuál es realmente la condición de nuestros corazones. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, que no desprecia al Señor.
Esos son realmente los sacrificios que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado. Pero hay muchos pastores que están diciendo que los sacrificios que Dios quiere son tus dólares, son tus cheques, son todo el dinero que tienes en tu bolsillo. Eso no mueve el corazón de Dios. Hay muchos pastores tratando ya constantemente diciéndole a la gente que va a la iglesia: si usted no da, si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no da su dinero, significa que usted no ama a Dios. Eso es una mentira. Porque hay muchos hermanos, hay muchas personas que están pasando por necesidades y no tienen ni nada para comer. Hay muchas personas que están enfermas, que no pueden ni trabajar y vienen para buscar la misericordia de Dios en las iglesias, para escuchar a un hombre, un pastor falso, decirle que si usted no da su dinero, Dios no te puede ayudar. Tenemos personas como el pastor Maldonado, y lo digo con su nombre y apellido, el pastor Maldonado, que se ríe de los pastores pobres, que dice que si un pastor no tiene ropa cara, ropa buena, no está bendecido. Pero como que se le ha olvidado que él viene de uno de los barrios más pobres de Honduras. Él dice que los pastores bajo su cobertura, que no se pueden morir del virus. Él mismo lo dijo. Su esposa dice de que si usted quiere ver uno de sus seres queridos salvo, usted lo tiene que llevar al Señor con punta de dólar, con punta de dólar. Y esa es una de las razones por la cual yo quiero estar en Facebook, porque yo tengo que denunciar a esta gente. Yo tengo que denunciar a esta gente. Yo tengo que denunciar a los pastores que dicen que si quieren ver un milagro de sanidad, traigan su ofrenda en este lado. Que si quieren ver a uno de sus seres queridos salvos, traigan su ofrenda a este lado. Como lo hacen uno de los dueños de los radios de una de las emisoras cristianas aquí en el sur de la Florida. Y si tienen un problema conmigo, que me vengan a buscar. Eso no hay problema. Podemos hablar. Porque eso sí, yo no temo a estas personas, yo no temo a estos pastores falsos, supuestamente autodenominados, dicho profetas de Dios. ¿Quién te dijo que tú eres profeta? ¿Quién te dijo que tú eres apóstol? ¿Quién te dijo que tú eres pastor? Si usted no puede ni servir la congregación, si usted no puede servir y estar ahí para discipular, para realmente ayudar a un pobre, no me diga que usted es un pastor verdadero. Yo me acuerdo cuando yo primero me convertí, hermanos, y este pastor sí no va a decir su nombre porque él falleció, él murió. Pero él era mi pastor favorito porque él tenía un testimonio similar al mío. Y este hombre salió de las calles y el Señor lo llamó y él estudió, él se hizo un profesional, después estudió teología y comenzó con una iglesia chiquitica con su esposa y sus hijos. Y en 2 ocasiones el Señor le mandó un millonario. La primera vez le mandó un hermano con mucho dinero. Le dijo: ¿cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero necesitas? Porque el Señor me mandó para apoyar tu ministerio, porque tu ministerio es de Dios. Y lo mandó una segunda vez con la misma bendición. Y abrieron una iglesia en Orlando, hermano, en esa iglesia chiquitica, donde él estaba originalmente, eran 8 personas. Y esa iglesia terminó con más de 8,000 personas en esa congregación. Y yo miraba a este hermano y yo decía: esta es la voluntad de Dios. Eso es la mano de Dios. Un hombre que comenzó con nada y quiere alcanzar y quiere ayudar a las personas que realmente necesitan a Cristo. Y él vio el éxito en el ministerio y se le abrieron todas las puertas de las iglesias más grandes en este país. Y él terminó muerto en un hotel en Nueva York de una sobredosis al lado de una prostituta. Eso partió mi corazón. Yo no me puedo gozar con esas noticias. Y yo no puedo juzgar a ese hombre y decir: no, mire, él era un falso, yo no te puedo decir eso, porque
Eso ya el hombre murió, el Señor lo juzga. Gracias, pastora. Pero hermanos, si hay una diferencia, porque hay muchos pastores, hermanos, que comenzaron bien. Hay muchos servidores que comenzaron bien, pero se dejaron ganar por el dólar, por el poder, por el dinero, por la fama. Y lo que me impactó de este hermano es que él siempre predicó la sana doctrina. No era como esta otra gente hablando bobadas. Pero el diablo le puso en esa tentación. Él cayó, él murió. Yo no, el resto es historia. Pero estas son las cosas que están pasando en el ministerio. Y el juicio comienza por la casa, hermanos. A los pastores que se están robando el dinero de las congregaciones, a los pastores que están en adulterio, a los pastores que están tocando niños y niñas y le siguen ministrando al pueblo, a los pastores que están abusando de su esposa, a los pastores que son infieles a Dios, pero después quieren juzgar a una persona por la ropa que tiene puesta, a esa gente le viene el doble juicio. Y por estas bobadas es por la razón por cual estamos perdiendo una generación, porque los jóvenes no se sienten bien entrar a una iglesia porque no tienen la ropa adecuada. ¿Cuál es la ropa adecuada? ¿Quién dice que cuál es la ropa adecuada, hermanos, para la iglesia? El Señor le dijo a Samuel cuando fue a buscar a un jovencito llamado David, Él le dijo: no mires su apariencia, porque yo no miro el exterior, yo miro el corazón del hombre. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Que el Señor mire nuestros corazones. Le tenemos que literalmente pedir y decirle: Señor, mira a mi corazón, Señor. No permitas que mi corazón sea endurecido. Y si mi corazón sí ha sido endurecido, Señor, haz tu obra en mí. Porque yo te quiero servir. Porque yo te quiero adorar. Porque yo te quiero demostrar que realmente tengo una gratitud por la gran salvación que tú me has regalado. No podemos permitir, hermano, de que toda esta malicia, la hipocresía y las mentiras que está pasando adentro de la iglesia y allá afuera en el mundo, que endurezca nuestros corazones. Y para las personas que piensan: no, es que el corazón de un cristiano no puede ser endurecido, vamos a la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12, por favor. La pregunta es que si es posible que un corazón cristiano pueda ser endurecido de nuevo. Y la respuesta está en la palabra, hermanos. Hebreos 3:12 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Dígale a la persona que está a tu lado: cuidado. Hermanos, dígale a la persona que está a tu lado: cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que se aleje del Dios vivo. Aquí está la respuesta, versículo 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La advertencia aquí en el versículo 13 dice que nos tenemos que advertir diariamente para que ninguno de nosotros sea engañado por el pecado y endurecido contra Dios. Versículo 14 dice: pues si no somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. El pecado, hermanos, aunque usted sea cristiano de 100 años, el pecado en tu vida puede endurecer tu corazón. Y el problema, hermanos, es que nosotros nos ponemos en una manera tan espiritual que decimos: no, bueno, para decirle así espiritual, es que yo no peco. Mentira. Eso es una mentira. La palabra dice que el que dice que no ha pecado, que la verdad no está en él. Otra cosita que ha dicho el famoso Maldonado, que él no peca. Es un mentiroso, eso es pecado.
Todos nosotros pecamos, todos nosotros, la palabra dice que todo lo que no proviene por fe es pecado. Todos nosotros estamos rodeados de debilidades, todos nosotros tenemos una tendencia maligna aparte de la presencia del Espíritu Santo, y aparte del nuevo nacimiento y la regeneración del Espíritu Santo. Ezequiel profetizó sobre eso. Le quiero leer algo del libro de Ezequiel en un momento. Dice 36:26, no tiene que ir ahí. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Hablándole al profeta Ezequiel, dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Quién está transformando el corazón? ¿Quién está haciendo la obra? Es el Espíritu Santo. Nosotros somos la hechura de Cristo. Y el resultado está en el versículo 27, donde dice: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y obedecerán y pongan en práctica todos mis preceptos. Entonces, venimos con el Señor, venimos hacia Dios con un corazón endurecido. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros. La palabra dice que somos una nueva creación en Cristo. Que he aquí, todo es hecho nuevo, y todo lo antiguo, todo lo viejo, todo el pecado, el Señor lo quiere poner atrás de nosotros. Pero no podemos, hermanos, pensar de que nosotros ya estamos, porque somos salvos, que nuestros corazones no pueden ser endurecidos. No solo el pecado que endurece el corazón, hermanos. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, el corazón, la palabra dice que el corazón de él fue endurecido por lo que él había logrado, y fue endurecido por el orgullo. Entonces nos tenemos que cuidar del pecado, nos tenemos que cuidar del orgullo, hermanos. Y usted a lo mejor dice: no, es que yo no soy orgulloso. Engañoso es el corazón. No, es que yo no peco. Mentira, engañoso es el corazón. Cuidado el que dice que está firme, que no caiga. Y el problema, hermanos, es que si nuestros corazones están endurecidos, entonces no vamos a poder hacer la obra de Dios. Si nuestros corazones están endurecidos hacia Dios y hacia nosotros mismos, no podemos llevar a cabo el propósito de la iglesia. Ese es el mensaje que yo quería predicar en mi mente. Yo dije, le pedí al Señor y yo dije: Señor, yo quiero enseñar y quiero aprender de tu palabra, y quiero compartir con los hermanos cuál es el propósito de la iglesia. Pero el Señor me dijo: es que la iglesia no puede cumplir el propósito a no ser que sus corazones no estén endurecidos. Y eso fue a las 3 de la mañana el viernes o el sábado por la madrugada. Porque, hermanos, cuando yo tengo que traer la palabra, yo ni duermo, hermanos. Yo ni duermo. Porque yo respeto este momento, porque es la palabra de Dios y ustedes son el pueblo de Dios, el rebaño de Dios. Y es algo que el Señor, es una oportunidad que el Señor le quiere hablar a su pueblo. Y el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. Si tiene oído para escuchar, escuche lo que dice el Espíritu de Dios. Y regresando a Hebreos, escuchen, el versículo 15 dice: recuerden lo que dice. Estamos una vez más en Hebreos 3:15. Dice: recuerden lo que dice cuando oigan hoy su voz. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Cómo puede ser posible de que podemos escuchar la voz de Dios y aún así nuestros corazones todavía se pueden endurecer? Es que cuando el ser humano escucha la voz de Dios, solo pasan dos cosas: o se rebelan más contra Dios o se entregan. No hay nada en el medio, no hay término medio, hermanos. Versículo 19 de Hebreos 3:12 dice: como vemos, ellos no pudieron entrar, hablando de los israelitas, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad.
Y esto va a ser un poquito pesado, hermanos, pero si están hablando ahí de Números capítulo 14, donde ya llegaron cerca de la tierra prometida y el Señor mandaron a 2 espías y solo 2 de ellos regresaron con un buen reporte. Y la palabra dice que estas personas, bueno, vamos a leerlo. Dice que ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. No sé si lo vieron, pero lo tengo que repetir, hermanos, para que realmente tomen conciencia. Una vez más, en el versículo 12 dice: asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno y después incrédulo y después que se aleje del Dios vivo. Y nos tenemos que advertir para que no seamos engañados por el pecado y después nuestros corazones sean endurecidos hacia Dios. Cuando vemos hermanos, cuando vemos que pastores, líderes, hermanos en la iglesia, hermanos que hemos visto por años, cuando ya no quieren nada que ver con la iglesia, no quieren nada que ver con los cristianos, no quieren nada que ver con la palabra de Dios y comienzan a vivir un estilo de vida completamente diferente. Eso no pasó de la noche a la mañana. Eso pasó porque comenzaron a vacilar con el pecado y comenzaron a caer en tentación y comenzaron a practicar el pecado y de repente como que ya no creen en Dios y de repente no, yo ya no quiero servir y de repente no, es que yo no quiero ir a la iglesia, no, yo quiero vivir una vida normal. Ese es el poder del pecado, hermanos. El pecado produce muerte. Y nosotros no somos tan súper sobrenaturales de que nosotros no podemos caer en eso. Sí podemos caer en eso. El endurecimiento del corazón, hermano, esa es realmente la pandemia que debemos temer. Así como estamos guardando nuestro respirar, guardando nuestras narices en nuestras bocas, así es como deberíamos guardar nuestros corazones, porque esa es realmente la pandemia. Y el salmista dijo en el Salmo 119, él dijo que yo voy a guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso es que hay tanta fricción desde los altares hasta hacia la congregación. Por eso es que hay tanta fricción, hermanos. Porque muchos de ustedes no leen la palabra ni escuchan la palabra, sino cuando vienen a la iglesia. La mayoría de cristianos no leen la Biblia, hermanos. Entonces el enemigo dice, perfecto, entonces lo único que les queda es que se congreguen. Si no se congregan, ahí los tengo, son míos. Y por eso la palabra dice que es tan importante no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y ahora están diciendo que este es el nuevo normal. Todo tiene que ser virtual. Los niños pueden hacer la escuela virtual. Los cristianos pueden ir a la iglesia virtualmente. Si usted quiere ver un doctor, entonces vamos a verlo virtualmente. Si usted quiere hablar con su esposa, ahí está el FaceTime. Ya no tienen ni que vivir juntos. No, hermano, nosotros no podemos seguir los patrones de este mundo. No podemos seguir los patrones de este mundo, hermanos. En el estado de California, la iglesia cristiana verdadera, real, los pastores que realmente están buscando hacer la voluntad de Dios, están en tremenda lucha legal porque todavía no los quieren dejar abrir las iglesias y todavía las iglesias que se están abriendo les quieren poner multas. Y lo interesante del caso, hermanos, es que los pastores compararon las muertes de este año en el estado de California, compararon las muertes de este año hasta este mismo mes, lo compararon con 3-4 meses atrás y todo sigue igual. Significa que las muertes siguen igual, entonces ¿dónde está la pandemia? No podemos dejar lo que están diciendo en el noticiero, lo que están diciendo, hermanos, aún pastores, de que no, ya no nos tenemos que congregar. Hay un hijo de un pastor que ha servido por muchos años, un pastor que predica la palabra, la sana doctrina, pero ahora su hijo está diciendo que en la Biblia realmente no dice que los cristianos deberían ir a la iglesia.
Y el papá de este pastorcito, el papá de él es uno de los últimos pastores que yo realmente escucho, porque él sigue predicando la sana doctrina. Y por respeto a eso, ahí sí no voy a mencionar su nombre, porque eso sí respeto, hermanos. Un pastor, hermanos, que ha servido por más de 40, 50 años casi, y que no le compra carros de $200,000 a su esposa, no tiene un avión privado, no tiene una mansión de $6 millones, no se pone un traje una vez, un traje de $1,000 y después lo bota. Él no hace esas cosas. Esos son los pastores que uno puede mirar sus frutos, hermanos, y ver de que realmente son de Cristo. Porque lo que yo no entiendo, hermanos, y lo que le está endureciendo el corazón a la gente en el mundo, una vez más, es todo lo que está surgiendo en la iglesia. Pero yo no entiendo por qué la iglesia, en el noticiero, no ponen y hablan de los pastores en anonimato. Porque aún aquí, yo conozco pastores, hermanos, en Guatemala, que son albañiles, que trabajan en construcción, todavía sirven en la iglesia y usan el poquito dinero que les sobra para ir a darle comida a niños en el basurero. Así como el pastor Armando en Santa Lucía. Yo conozco pastores en Honduras de que no tienen carro, pero predican la palabra a punta de bicicletas, subiendo y bajando montañas. De esos pastores sí no hablan. Y de eso nosotros no tenemos control, pero sí tenemos que guardar nuestros corazones. Amén. Entonces dice que primero entra el pecado, después el engaño, después se endurece el corazón. Y ese es el resultado. El resultado es la apostasía, la incredulidad. Pero en Números 14, 24, como le estaba explicando, cuando el Señor se cansó de Israel, porque era una persona, la palabra literalmente en el versículo 27 dice que era una congregación perversa. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Números 14, 27. Eso es una de las causas del corazón endurecido. Comenzamos a murmurar contra Dios. Criticamos a todo el mundo, criticamos a cualquier persona que esté en autoridad, criticamos nuestros padres, nuestros hijos, los pastores, criticamos hasta el ciego pidiendo limosnas en la esquina, por corazones endurecidos. Y el Señor dice, y el Señor mismo dijo que esta era una congregación perversa. Pero en el versículo 24, en Números 14, dice que Caleb tenía un espíritu diferente, él tenía una actitud diferente. Yo digo que Caleb tenía un corazón diferente. Nosotros tenemos que tener un corazón diferente. Nosotros somos los hijos de Dios, hermanos. Lo siento, pero no importa cuánta gente entra y salga, no importa cuántas personas sean falsas, hipócritas, nada de eso importa, hermano. Al final del día lo que importa es que nosotros sirvamos a Cristo. Al final lo que importa, hermanos, es que nosotros perseveremos en la fe y que realmente tratemos de buscar al perdido, tratemos de ayudar a la gente que realmente está en necesidad. Y si hay iglesias, si hay ministros que están cogiendo todo y los están cogiendo para su propia ganancia, su propio beneficio, te aseguro que eso va a salir a la luz, porque todo lo que se hace en la oscuridad sale a la luz. Pero como le digo, hay aún pastores, hermanos, realmente pastores que han sido, sus corazones han sido endurecidos. Y el Señor Jesús, para terminar, Él tuvo este problema con sus propios discípulos, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 8 para concluir. Marcos capítulo 8, ¿cuántos los tienen? ¿Cuántos lo tienen? Amén. Nosotros vamos a leer, disculpe, desde el versículo 14, pero antes de leer Marcos 8, 14, quiero que primero vayan a Marcos 8, versículo 1, porque aquí se registra donde el Señor le dio de comer a la multitud de, creo que eran 4,000 personas, 4,000 hombres. Marcos 8. En el versículo 1, no lo tengo aquí, pero de lo que me acuerdo, en el versículo 1 dice, la palabra dice que Jesucristo notó
de que la multitud de los 4,000 que lo seguían a él, ellos estaban en el desierto, porque el Señor no tenía un templo de millones, él iba y él alcanzaba, amén. Y él vio esta multitud y la palabra dice que él tuvo compasión de ellos. Porque ese es el corazón de Jesús. Él siempre tuvo compasión. Él nunca dijo, él siendo Dios en la carne, siendo omnisciente, él fácilmente le hubiera dicho a sus discípulos, mire, porque después la palabra lo registra, dice, mire, ellos me están siguiendo por los panes y los peces. Ni les pongan atención. ¿Para qué ayudarles? Yo estoy aquí para... No, él tuvo un corazón de compasión porque no tenía un corazón endurecido, aunque fue maltratado. Y él dijo, tengo compasión de esta gente porque no han comido. Han estado aquí por 3 días y muchos de ellos viven lejos y se van a desmayar en el camino. Entonces, él fue a sus discípulos y les pregunta y les dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? Y los discípulos dicen, bueno, ¿cómo le vamos a proveer para tanta gente aquí en el desierto? Y entonces el Señor les pregunta, ¿tienen pan ustedes? Pero los discípulos sí tenían sus pancitos. Entonces la palabra no dice quién, no sé si era Juan, Pedro, a lo mejor Judas, no sé, no. Pero se hacen como el bobo y dicen, sí, ahí tenemos unos pancitos, maestro. Ahí tenemos 7 pancitos. ¿Y qué más tienen? Bueno, Jesús, también tengo unos pescaditos, pero están, mire, son sardinas, Señor, mire. Son sardinas, no son ni pargos, mire. Y el Señor dice, oh, bueno. Entonces sí, los discípulos sí tenían su pan, sí tenían sus peces, ¿no? Y los discípulos nunca se pusieron a pensar en las multitudes. Porque así es como actúa un corazón endurecido. Un corazón endurecido dice, si yo tengo para mí es suficiente, allá el resto. Y lo voy a comprobar con la palabra para que vea que yo no me lo estoy inventando. Esos 7 panes creo que fue y esas sardinitas, y él oró por los alimentos y ustedes ya saben el resto. Que tuvieron, creo que fueron 7 canastas de sobrados de comida después. Pero Marcos 8:14 dice, Marcos 8:14 dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Después que pasó todo esto y después que el Señor tuvo una confrontación con los fariseos, que los fariseos le pidieron ver un milagro y él le dijo, yo no le voy a dar ningún milagro a ustedes. Así como hay muchos cristianos que están demandando milagros de Dios, demandándole a Dios milagros. Hermano, al Señor no se le demanda nada. Dios es Dios. Nosotros los hombres ni le podemos demandar a la mujer. Si no me creen, vaya a la casa hoy y dígale, póngase a cocinar. A ver qué va a pasar. Van a tener que ordenar pizza una semana y la pizza favorita de ella. Amén. Entonces el Señor le dijo, no, yo no le voy a mostrar ningún milagro. Una generación perversa pide milagros. Marcos 8:14 dice, entonces los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Ya no eran 7, solo era uno. El versículo 15 dice, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. La levadura significa contaminación, hermanos. La levadura significa algo que para los judíos que ni debería ser introducido al pan porque contamina, es una contaminación. Usted sabe que los judíos son muy estrictos en la comida. Entonces ellos pensaban de que estaban hablando del pan. Ahí lo dice en el versículo 16, dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús, en el versículo 17 dice, Jesús supo lo que hablaban y así les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? No se olviden de esas palabras. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver.
tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. En otras palabras, el Señor le dijo, ustedes vieron los 4,000, que no eran 4,000, eran 4,000 hombres más sus familias. Muchos eruditos dicen de que eso fácilmente eran 50,000 personas, 75,000 personas. Que para la gente que no tiene fe y no respeta la palabra, dice, eso es una locura, pero el Señor le dio a comer primero a los 4,000 y creo que después fue a 6 o 7,000 más. Pero el Señor proveyó para ellos, para sus discípulos, y por un corazón endurecido, los discípulos no tenían el entendimiento para decir, es que el Señor está con nosotros, Él va a proveer. Pero va más allá de ver lo obvio, hermanos, porque Jesucristo dijo acá que ustedes, dice, todavía no entienden, tienen el corazón demasiado endurecido para comprender. Aquí se usa la palabra entendimiento y la palabra comprender. El entendimiento, el entendimiento, cuando el Señor habla la palabra entendimiento, en el griego es soneiami, que significa entendimiento para aplicar. Entendimiento para aplicar. Y la segunda palabra para comprender es noveo, que significa la habilidad para aplicar razonamiento moral. Entonces, un corazón endurecido no tiene la habilidad para entender las cosas de Dios y aplicarlas. Un corazón endurecido es como un insensato que dice que edifica su casa sobre la arena, hermanos. Porque Jesucristo dice que el que edifica su casa sobre él, el que aplica la palabra, aunque vengan las tormentas, los vientos, aunque sople toda la posición de este mundo, esa casa va a permanecer. Porque el Señor te ha dado el entendimiento, hermanos, con la habilidad de aplicar la palabra de Dios. Pero un corazón endurecido no quiere aplicar la palabra. La comprensión de que habla es la habilidad de aplicar con razonamiento moral. Hermanos, el razonamiento moral no existe en el mundo. Por eso es que estamos comenzando a ver, hermanos, tanta perversión, como les estaba explicando. Por eso ahorita el movimiento que está en las redes sociales de MAPS, Minor Attracted Person. Son personas, una vez más, que están diciendo, no, mire, es que mi identidad, me identifico como una niña. Puede ser un hombre de 50 años y decir, es que yo me identifico como una niña de 6 años, entonces yo puedo buscar un noviecito, un niño de 6 años. Y es mi preferencia. ¿Por qué? Porque no hay razonamiento moral. Están cegados, corazones endurecidos. Quiero leerle una escritura, hermanos, y ya vamos a terminar, hermanos. ¿Cuántos están recibiendo la palabra más que todo? Creo que no lo puse. Comento una vez más. Usted sabe, hermanos, en la iglesia no sé por qué, pero como que tememos el silencio. En las iglesias carismáticas, en las iglesias, usted sabe, no puede haber un momento de silencio. Y en la palabra, en el libro de Salmos dice que cuando leemos la palabra debería haber un momento de silencio para pensar y recibirla, para captarla. Donde dice Selah, Selah, en sus Biblias, en el libro de los Salmos, es para estar calladito, para recibir la palabra de parte de Dios y para dejar que haga su obra y tomar conciencia. Entonces no tenemos que temer el silencio, hermanos, porque a veces en el silencio es cuando Dios habla más. Pero no lo encuentro, pero en la Biblia dice que en Efesios la palabra de Dios registra de que en el mundo, la razón de que el mundo está tan lejos de Dios es porque sus corazones han sido completamente endurecidos y su entendimiento es completamente
entrenebrecido, completamente oscuro, hermanos. Entonces ahí es donde entra la luz del evangelio, ahí es donde entra el propósito de la iglesia. Ahí es donde entra la gran comisión, ahí es donde entra mujeres y hombres que tienen sus luchas internas, que están rodeados de debilidades, que a lo mejor están pasando por escasez, a lo mejor están pasando por un momento donde no tienen para pagar esto, pagar lo otro, pero su perspectiva es una perspectiva eterna, donde dice, si yo puedo ayudar a una persona, voy a ayudar a una persona. Si puedo tener una persona para mentorear, si puedo tener una persona para enseñarle la hacer a pesar de lo que esté pasando en mi vida personal. Esa es la gran comisión. A nosotros nos han enseñado, a nosotros la iglesia cristiana, de que la gran comisión es usted coger un amigo, una amiguita y llevárselo a un estudio bíblico una vez a la semana. Eso no es la gran comisión. La gran comisión es cuando ustedes están allá afuera y hay un mundo perdido, hay un mundo sin esperanza, y usted viene y refleja la luz del evangelio. Porque el Señor dice que ustedes son los ministros competentes, ustedes son embajadores de Cristo, usted es un pueblo adquirido por la sangre, usted es una nación santa, usted es la voz, usted es trompeta de Dios. Amén. Bueno, para que lo lean en casa, era Efesios 4:18. Si ve que me falló la tecnología, me falló la virtual. Amén, hermanos, pero rápidamente, ahora sí vamos a orar, hermanos, y acuérdense la primera escritura que leímos, hermanos. Acuérdense la primera escritura: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que permitir de que el Señor mismo nos juzgue, que el Señor mismo mire nuestros corazones en las áreas más íntimas de nuestras vidas y pedirle que el Señor haga su obra. No nos debería dar pena de hacer eso, hermanos. Esa es la relación con el Espíritu Santo. Esa es la hechura de Cristo. Y no les voy a pedir que pasen, pero hermanos, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar aquí, juntos. Vamos a orar como un solo pueblo, una familia espiritual, porque somos hermanos y hermanas en la fe. Y vamos a pedirle al Señor que en su misericordia y en su gracia, que realmente haga esa obra en nuestros corazones, que si nuestros corazones se están endureciendo, sea por el pecado, sea por el orgullo, sea porque ya no hemos puesto nuestra mirada en Cristo, cualquier sea el motivo, vamos a pedir al Señor que, como Él profetizó en Ezequiel, como Él profetizó en Isaías, cuando el Señor dice, yo soy el alfarero, vamos a pedir al Señor que moldee nuestros corazones. Hermanos, y cuando ustedes vengan acá y adoren y busquen la presencia de Dios aquí juntos, acuérdense una cosa: a lo mejor su corazón se puede sentir un poquito durito, pero la lluvia temprana y tardía, la presencia de Dios cae sobre su pueblo y Él obra en nuestros corazones. Porque donde hay 2 o 3 hermanos, ahí está la presencia del Espíritu Santo, ahí está la presencia del Eterno, y Él está haciendo su obra. A pesar de lo que vemos o no vemos, esto es por fe, esto no es por vista, hermanos. Entonces le pido a mis hermanos los ministros que pasen. Vamos a adorar al Señor, vamos a orar, hermanos, y vamos a darle al Señor.